En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escucharán mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, yo creo que partiendo de esto podemos en algún momento sobre todo expresar cómo el Señor de alguna manera va a ayudarnos a reflexionar en el contexto sobre todo de nuestra vida. Cómo tenemos que de alguna forma sobre todo expresarle cómo la palabra nos va a llevar a comprender que nadie puede ser seguidor de Jesús si no escuchamos su voz. Y en ese sentido tenemos que decir que los judíos en aquel momento muchos rechazaron precisamente la palabra de Jesús. Y en este aspecto tenemos que decir, no solamente es escuchar con los oídos, sino hay que entenderlo, hay que entrar al corazón. No es solamente algo superficial, sino que nos comprometa a cambiar y transformar toda nuestra vida en un verdadero conocimiento, de aquí para allá como de allá para acá. El Señor ciertamente nos conoce, pero nosotros realmente conocemos al Señor. Yo les estaba diciendo el domingo pasado, el sábado pasado, cómo de alguna forma nuestra vida cristiana, más de una ocasión somos de los que vamos a la iglesia, oramos, estamos allí, pero luego salimos de la iglesia y como que nos quitamos ese traje y la vida continúa igual como veníamos viviendo antes. Y decimos, no, debe ser transformadora, debe cambiar todas nuestras actitudes y el corazón. Recordemos como el domingo pasado se nos hablaba del buen pastor y las ovejas. Hoy nos vuelve a plantear esta realidad de vida. Se trata de escuchar no solamente con los oídos, sino escuchar profundamente con el corazón. Y ojalá que nosotros podamos en algún momento sobre todo expresarlo de esa manera, esperando que esto nos ayude para que en nuestra vida sepamos realmente reconocer esto que es no solo escuchar con los oídos, sino vivirlo desde el corazón. Jesús, juntamente con todo esto, el Evangelio y el Apocalipsis, con la imagen del buen pastor que tú ahorita acabas de señalar, tiene para nosotros, es sugestiva, porque nos va a llevar precisamente a que miremos el pasado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre comienza en aquel tiempo. Y comienza en el Evangelio siempre con ese término. ¿Por qué? Porque nos está diciendo lo que hizo Jesús en este tiempo, en su tiempo, ahora la iglesia lo vive en este tiempo. Es decir, es trascendente. No se queda solamente en pequeños espacios, sino que va mucho más allá. Profundiza en esa realidad que es transformadora. Hoy día podemos decir que Jesús utiliza 3 verbos que se vuelven paradigmáticos, es decir, que nos ayudan sobre todo en nuestra vida cristiana: escuchar, conocer y seguir. Y acabas tú de señalar 3 elementos también que son muy importantes en nuestras capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida: nuestra inteligencia, nuestra libertad y nuestra voluntad, que nos capacitan. ¿Para qué? Para dar ese espacio y ese lugar a ese Dios que nos ama y nos quiere. En primer lugar, la atención a su suave voz entre los ruidos de la historia. Hoy sabemos que es infinitud, lo acabas de señalar tú ahorita. Las situaciones, problemas sociales, la desintegración familiar, los sicarios, los enfrentamientos, las muertes, la pandemia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en este sentido, la escucha de la palabra de Dios nos tiene que llevar a familiarizarnos con aquello que oímos, que nos asimila, con aquel que comunica. Este pastor es el único que conoce nuestro fondo, conoce nuestra vida, conoce nuestro interior. Despierta en nosotros la bondad y sobre todo su misericordia se manifiesta plenamente en nuestra vida. Y aquí es donde viene una de las cosas muy importantes, sobre todo que tenemos que decir, que nos da protección, nos alimenta, nos acompaña, está siempre con nosotros. El Papa Francisco sobre todo nos ha dicho en algún momento a los sacerdotes, a los ministros, y nos dice: sean buenos pastores, vayan delante de las ovejas, en medio de las ovejas y detrás de las ovejas. Totalmente nos pone y dice: sean pastores en todo momento, es lo que quiere decir. Y desde allí podemos decir que de alguna forma, ya desglosando ese delante, en medio y detrás de las ovejas, pues yo creo que ahí lo tenemos en este sentido, como el Papa Francisco mira ese contexto, claro, integrados en la vida. Esto de alguna forma yo siempre les he dicho que a veces en algún momento todavía muchas personas no comprenden el significado precisamente del buen pastor que vive en medio de las ovejas, cuando tenemos la autoridad que de alguna forma da esas normas
que son normas maravillosas y que hay personas que en algún momento tratan de tergiversar totalmente el sentido de las palabras, el sentido de las acciones por el bien del pueblo y no para el mal. Algo tan sencillo como esto, yo siempre les digo, cómo en algún momento las personas, si un sacerdote se pone a cantar, a bailar en una fiesta familiar, ya lo están, algunas gente ya lo están criticando, ya están hablando mal. Es que mira cómo es posible. Oye, esto es algo muy humano, muy en medio de la comunidad. No estás haciendo algo que está dañando ni tu ministerio, ni tu sacerdocio, ni el sacerdocio cristiano, ni mucho menos. Estás viviendo en medio de la comunidad, manifestando la alegría del pueblo juntamente en aquel acontecimiento. Y esto, yo creo que tenemos que en algún momento sobre todo entenderlo con la siguiente parte en la cual podemos encontrar esa respuesta. El buen pastor también debe saber estar detrás de las ovejas. A mí me da risa mucho cuando en algún momento escuchaba a un obispo en sus años por allá, en los años que serían 90, 80, 90, eran 85, por allá sí fue cuando me tocó escucharlo. Dice el obispo, ¿saben para qué es esto? El báculo. Dice, este es para cuando en algún momento alguna oveja se me queda por allí, agarro el báculo y detrás le digo, órale, avánzale, avánzale. Y luego dice, y si alguna voy adelante y se me queda alguna, la agarro con el gancho y me lo jalo. Con esto también, pues yo creo que de alguna manera así un poquito chusca nos los presentaba un obispo, de alguna forma sobre todo, cómo estar detrás también de las ovejas. Estar detrás siempre significa en algún momento con las rezagadas, con las débiles, con aquellas que van a un paso más lento, que en algún momento yo pueda ayudarlas, cargarlas, caminar con ellas, protegerlas y cuidarlas. Esta es la parte importante de ir detrás. No solamente ir delante como el que sirve, ir en medio como el que en algún momento acompaña, vive, comparte, se alegra, sino ahora también en algún momento para cargar, para apoyar, para en algún momento conducir y seguir empujando un poquito más, sobre todo aquellas ovejas que en algún momento necesitan de ese apoyo. Y aquí es donde entra la oración, entra la Eucaristía, entra los sacramentos, entra ese momento de encuentro en el cual todos tenemos que estar en algún momento sobre todo conscientes que necesitamos. En la vida cristiana siempre vamos a necesitar del apoyo de los demás, siempre. Amigos, vecinos, familia, esposo, esposa, hijos, todos aprendemos unos de otros. Desde el más pequeño al más grande. Cuidar de modo especial ciertamente aquí de los más pequeños, como tú acabas de decir. Como padre de familia, tú tienes una tarea maravillosa, enorme, pero también de mucha responsabilidad, con la cual puedes ir acompañando y guiando a aquellos que en algún momento son parte también de la vida. Y desde este momento tenemos que tomar en cuenta sobre todo a los más débiles. ¿Quiénes? Los niños, los enfermos, los ancianos, aquellos que en algún momento ya la vida les pesa mucho y que necesitan siempre de esa ayuda especial en la cual tenemos que estar muy conscientes. Yo les digo un detalle tan sencillo como este, por ejemplo, cómo de alguna forma un anciano, una persona de 80, 85 años o más, que ha perdido ya un poquito sus capacidades mentales, sus capacidades físicas y que de alguna forma esto le ocasiona toda una serie de problemas, tanto físicos como emocionales, pero también a la familia que la cuida. Yo simplemente les digo, paciencia, échenle ganas. Es mucho más maravilloso esto, en algún momento brindarles ese apoyo, que no es fácil, no, yo lo sé. Y más cuando en algún momento ciertas capacidades mentales a veces se pierden o de alguna forma se convierten en tropiezo, en dificultad, dice uno, ay, qué difícil. De hecho, cuando yo me encontraba en Calquiní, Campeche, me tocó atender un asilo de ancianos de manera directa, y cuando salían a vacaciones, los días que tocaba de vacaciones, sobre todo en tiempos de Navidad, de Pascua y eso, que la familia se llevaban a sus enfermitos, a sus ancianitos, yo me quedaba con 2 en casa. Y Dios, 15 días era un show. Sí, muy, muy complicado. Desde incluso tener que limpiarlos a ese grado. Que dice uno, difícil. En otra ocasión teníamos un ancianito por allí que
se daba vuelo cuando se hacía del baño, se daba vuelo con el pañal y bañaba toda la habitación. Sí. De ese tamaño son las cosas. Y ahí es donde entra qué tanto en nosotros tenemos la paciencia. ¿Para qué? Para atender, para cuidar, la caridad y de manera muy especial cariño y amor de cristianos. Esto cuesta. Yo por ahí les digo a 2, 3 que conozco por allí en las familias, y entre ellos, entre mi familia, pues les digo, ánimo, échenle ganas, que esto sea una bendición, lo que Dios les ha dejado con este pariente. Y esto yo creo que vale la pena tenerlo. A las personas que en algún momento se quejan de sus familiares, mi madre, mi papá o a un tío o a una tía ya de edad y muy grandes, yo siempre les digo, ténganle paciencia, ayúdenle lo más que puedan, calma y denle gracias a Dios que los tienen. Sí. Yo les digo, ¿por qué? Yo me quejo mismo de ese sentido. No tuve la oportunidad de ver a mi madre a una edad grande. Murió de 46, 47 años. Entonces yo tenía 17 años. Muy joven. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente no me tocó verla. Y hubiera deseado poder disfrutar una edad de ella grande. Sí. En algún momento, yo por ejemplo con mi papá, nos poníamos a platicar a veces. Con mi papá sí tuve la oportunidad de poderlo disfrutar o hasta los 78 años, 82 casi. Sí, 82 años casi. 82. Mi papá nunca fue enfermo, siempre sano. Y él dijo, el día que yo caiga en un hospital, ese día me voy. Y sí, así pasó. Pero ¿qué fue lo que yo digo que sí disfruté? Platicábamos, en algún momento de niño, pues yo salíamos con él a caminar, a nadar, al campo. Todo eso para mí fue maravilloso. Y lo recuerdo así mucho, con gran cariño, y me alegra poder haberlo vivido. De grande, ya él, pues ya era más bien la plática, porque ya no salía mucho, simplemente tranquilo, se sentaba, él se tomaba, por ahí se tomaba su pollita, que era leche con canela, con huevo y no sé, y alcoholito, y se echaba su pollita, ¿sí? Pero nos poníamos a platicar y listo. Ante esta bella imagen que nos presenta Jesús como buen pastor, en el cual de una manera la conocemos así, en póster, en presentaciones de videos y eso, es la oveja que lleva Jesús cargando en brazos. Esa oveja que en algún momento es una imagen tierna, es una imagen maravillosa, en la cual va a buscar aquella oveja, la lleva con él y la lleva al lugar, sobre todo donde se puede proteger y cuidar. Hay mucha gente que en algún momento se siente herida, gente que sufre mucho, gente cansada, gente decepcionada. A todos hay que atender, a acoger y acariciar. A todos hay que compartir con ellos sobre todo la alegría de la vida. Yo siempre les digo, nuestra vida es para vivirla, es para gozar, es para disfrutar, es para alegrarnos, es para sentirnos felices. Que en algún momento nos encontramos en ese caminar con el sufrimiento, con el dolor y todo eso, como tú dices ahorita, es una oportunidad. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Aquí es donde entra algo de lo cual yo quisiera sobre todo un poquito concluir en ese sentido, de que de alguna forma nos tiene que llevar a profundizar mucho más todavía, e incluso en este tiempo. Esa imagen tiene que ser, tiene que tener un sentido religioso en nuestra sociedad, es decir, acercarnos totalmente a esa carne en la humanidad de Jesús, en ese que se hizo presente en medio de la historia humana, donde participó de nuestra naturaleza, donde vivió el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, incluso podemos decirlo así, porque la vivió en la relación con los demás, supo lo que era el dolor. Y en ese sentido lo encontramos incluso llorando frente a la tumba de su amigo. ¿Por qué? Porque experimentó en su vida esas realidades humanas. Conocía la pobreza, conocía el sufrimiento de quienes en algún momento eran, puede decir, de alguna forma vampuleados por quienes tenían el poder y la riqueza. De alguna manera tenemos que decir cómo nosotros ahora en este tiempo tenemos que tener esas características que nos lleven a transformar toda nuestra vida en el pleno sentido de la palabra, donde yo diría que hay una oportunidad para reconocer, yo sí les digo, reconocer un sacerdote, un pastor en la iglesia, alguien que tiene un ministerio de servicio. El mejor regalo que puede tener un pueblo es un sacerdote que ora, es un sacerdote que sufre pacientemente por sus ovejas, es un sacerdote
que cuida de aquello que en algún momento se le ha confiado por parte de la diócesis como autoridad para hacer el bien. Un sacerdote que siempre está preocupado por aquello que se le ha confiado y se le ha encomendado. Cuida de mis ovejas. Y yo creo que desde ahí podríamos en algún momento señalar que el buen pastor siempre conoce a sus ovejas, está con ellas, comparte con ellas, se alegra con ellas, vive con ellas, y de alguna forma se manifiesta también que tiene que llevarlas hacia la salvación. Yo siempre me viene la imagen del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, como siendo un sacerdote de poca capacidad intelectual, vamos a hablar de inteligencia en cuestiones de libros, pero un corazón grandísimo, enorme, donde no solamente era él y sus fieles, sino hasta los obispos y los grandes reyes iban a buscarlo. Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Tengan muy buena tarde, feliz domingo para mañana, disfruten de la alegría de la familia y el martes, feliz Día de las Madres. Hoy te vengo a decir lo que vivo por Dios, pues su espíritu es quien habita en mí. Ha pagado el precio por mi salvación, me sacó de la nada a la libertad. De la muerte y dolor él ya me libró, reconforta mi alma, me llena con su amor. Él sanó las heridas de mi corazón, el camino, la vida, Él es la verdad. Él es fiel, mi maestro, Él es rey, todo mi aliento. Él es fiel, mi maestro, Él es rey, todo mi aliento. El buen pastor me liberó, en verdes prados me hace andar. No temeré, por mí vendrá, me llevará a su hogar. Del amor y dolor Él ya me libró, reconforta mi alma, me llena con su amor. Él sanó las heridas de mi corazón, el camino, la vida, Él es la verdad.